Yo soy de la generación, Juliet, donde la poesía había que plantarla como bandera. No había forma en ese momento que alguien hiciera una cosa ni semejante a las cosas que hoy escuchamos hoy en día. Nunca realmente yo tenía como aquello de la popularidad o la fama. No, en ese momento yo quería aprender y cantar. En esa etapa no se competía con yo tengo una camisa más linda que la tuya o que mi carro es mejor que el tuyo. No, mi orquesta suena bien, suena tan buena como la tuya. Nunca empecé a flotar en el cielo pensando que era ni divo, ni cosa, ni yo figura. No. Lo de artista popular yo lo tengo bien puesto. Soy un artista de pueblo, siempre lo he sido. Y le doy las gracias a todo el mundo que después de tantos años sigan escuchando mi música. Quiero llegar a la parte en que te vas. ¿Cómo llevaste ese proceso? Imagínate estar en una orquesta donde el compositor y director es el gran Alberto Álvarez Sayas, compositor más versionado de Cuba a nivel internacional por la Orquesta Salsera y por todo el mundo. O sea, esa es la universidad del son. Yo digo hoy por hoy, a mí me tocó cantar uno de los himnos de la música cubana y que tú quieres que te den. No a todo el mundo le toca eso. Mira, me quedo con el amor del público, el aplauso de la gente. No te puedes imaginar el amor del pueblo de Cuba y de los cubanos, donde quiera que estén. El saber que después de tanto tiempo y tantos años sigan personas por ahí escuchando mi música, eso es lo más grande. Rojitas. Felicísima estoy de tener esta noche conmigo a un cantante que admiro muchísimo. Un cantante que su voz nos acompañó, forma parte de la banda sonora de nuestras vidas. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, Rojitas. ¡Ay! Me gustó la presentación esta. Mira, ¿Cómo estás? tú te ríes, no, yo estoy divina, Muy yo me bien. siento súper bien. Súper bien. Yo estoy muy contenta. Muchas gracias. Porque esto que yo acabo de decir es la más absoluta verdad. Cuando yo tenía mis, vamos a decir que 10, 11 años, en la época del boom de la salsa, tu voz empezó a sonar Sí, y sonó bastante. fue así. Y entonces yo tengo muchas preguntas que hacerte. Yo sé que has hecho una extensa gira de medios ahora que estás Sí, aquí sí. porque no vives aquí. Sí. Pero sí hay cosas que son curiosidades muy particulares de esta personita que está aquí y que voy a matar el enano, como Ok. decimos No nosotros, hay problema. de hacerte muchísimas preguntas y de cosas que quiero saber de eso. Pero vamos a empezar, porque todo tiene un origen. Ok. Todo tiene un origen, ¿verdad? Y me gustaría que comenzáramos a hacer este viaje de tu vida y de tu profesión desde las semillas de la infancia Sí. y los vínculos con los referentes paternales y maternales. Lindo eso. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy más que complacido. Excepcional tu trabajo. Gracias. Y muy bien. Bueno, vamos a los comienzos. Vamos. Todo comienza para mí en la música así como tal, que me doy cuenta como diciendo, yo soy cantante, yo puedo hacer esto. A mi regreso de Londres, en el país en el que viví casi 5 años. Allá en Londres ya yo cantaba y decía, yo puedo cantar lo que está en la radio, yo puedo cantar esto, yo puedo cantar. Mi mamá, por supuesto, era cantante, llegó a hacer televisión en Cuba en los años 50, pero no hizo carrera profesional, pero llegó a hacer algunas cosas. Después no siguió carrera, pero... Y mi hermana también era muy afinada y cantaba, pero ya yo sí, yo dije, yo puedo hacer esto. Llegando a Cuba, ya empiezo a cantar y a cantar y a cantar. Recuerdo que tenía los discos de los Bee Gees, los primeros discos de los Bee Gees, los del 70, 70 y tanto. Era todos los días. ¿Eso ya venía desde Londres? Eso venía desde Londres porque Londres. estando yo allá sale la película Saturday Night Fever. Ajá. Y entonces el Staying Alive y todo eso lo vi y decía, yo puedo cantar esa cosa. Pero ya sí en Cuba ya empiezo a hacer algunas canciones, ya empiezo a hacer mis cancioncitas, empiezo a hacer cosas con los hermanos Humberto Padrón y Rolando Padrón. Entro en un grupo en el año 82 de la Universidad de La Habana, se llamaba Tampa, empezamos a participar en los festivales, y era un grupo vocal. Y en el 84 ya sí empieza la vida profesional como tal en el canto. Pero los principios fueron yo realmente, en un momento que cantaba los postes en Ciudad de La Habana, cantaba en cualquier lugar, aquí lo más grande. Y me di cuenta que podía cantar. Ya empezó después el estudio de canto, fueron casi 6 años estudiando canto como tal. ¿Tú estudias canto ya en una escuela No. o con un profesor? No, nunca estudié en la ENA, no estudié en Elisa. Yo estudié con 3 profesoras, Mariana Ionich, Aelia Fragoso y América Otero.
América Otero fue la que estuvo conmigo casi 5 años y tanto. Y los estudios cantos profundos y ya movimiento escénico para el cantante, actuación para el canto, todo como canto, como tal. En un momento determinado, América me dijo, ¿estás listo para el lírico? ¿No? Así que poco yo, primero no tenía la constitución para el lírico, era muy flaco y nunca me interesó por ahí. No me dieron la música popular. Aparte, la influencia total que tuve del pop rock folk inglés de los años 70 por haber estado allí. Lo primero que me dio fue, hermano, yo tengo que hacer una banda de rock o de pop. Y en el año 83, 2 por ahí, entré en el grupo Oasis, grupo completamente de pop rock en español y hacíamos versiones en inglés. Empezamos a trabajar en todos los clubes de Ciudad de La Habana. Pero bueno, ya sí la cosa profesional como tal, en el 84 con el dúo Vocación, haciendo trova tradicional cubana. O sea, yo me vestía por la noche de pop rockero y por las mañanas ponía una guayabera y cantaba Longina. Yo ¿Qué te todavía no sé llamaban? cómo pude lograr No, eso. no, porque además, nada que ver. No. Entonces nos metimos Alfredo Hernández y yo realmente dentro de la trova. Y bueno, en el 89, es el primer disco que sale conmigo en el 89. Hasta ahora, bueno, que gracias a Dios nunca he dejado de grabar. Pues así fueron los comienzos, más o menos. Entre el pop rock y la trova tradicional y el grupo Tampa, que era completamente universitario de voces, un lindo grupo. Una lástima que no existen grabaciones de ese grupo. Entre el pop rock más complejo y la trova tradicional más densa, empecé mi vida, esta carrera mía de cantante. Imagínate tú. Hay muy poca gente que saben que existe una segunda Longina, a la misma Longina. Se llama La Rosa Negra. Entonces ese tipo de canciones nosotros las hacíamos, las que no hacía nadie. ¿Dónde te presentabas? En toda Cuba, fuimos a los festivales de la trova de Santiago varias veces, en Santiago Espíritu, en todos lados. Pero lógicamente éramos dos muchachos cantando música antigua. Y recuerdo que existía un programa que se llamaba Joven Joven, Claro. que no nos invitaron porque decían, bueno, éramos cheos nosotros. Y entonces fui con el Oasis. ¿En serio te dijeron que Sí, eras por chico? supuesto que sí. Por supuesto, no, estos muchachos, Dios estos mío. muchachos no hacen música vieja. Pero, y recuerdo yo con toda pasión y tremendo, los recuerdo con mucho cariño, fuimos varias veces a Palmas y Cañas. Y para mí, trabajar con Campo Alegre, con los sonoros en esa época, fue una inyección total de cubanía. Para un muchachito que venía de Londres, decía, wow, y trabajaba con aquellos grupos y el Laú y los tres, las cosas. Y sin saberlo, ahora lo sé, sin saberlo estaba pasando. La gran universidad empezó para mí los estudios de música de verdad. Que después me gradué en la Universidad del Son, que es la Petit Son. Y por eso después hice mi propia banda con toda esa información. Pero más o menos esos fueron los principios, entre la trova más trova y el rock más Tú has rock. transitado por unos géneros ahí que, bueno, lo que tienen en común, a mi juicio, yo que no sé nada de música, pero sí es lo melódico, las letras. Sí, cómo no. Por ejemplo, yo soy de la generación, Juliet, donde la poesía había que plantarla como bandera. O sea, no había forma en ese momento, en esa generación mía, los 80, que alguien hiciera una cosa ni semejante a las cosas que hoy escuchamos hoy en día. O sea, no había forma, o sea, no se podía ni entrar. Entonces, imagínate, nosotros entramos en el movimiento de la nueva trova con aquella trova tradicional y lógicamente el público era, la mitad del público, la mitad eran trovadores. ¿Qué están haciendo estos muchachos? Y por las noches el pop rock en ese momento eran los Dada y nosotros, y los Magnéticos, en Ciudad de La Habana. Para mí, yo no, hoy por hoy todavía no sé ni cómo pude hacer. Por el día cantaba en el lenguaje misterioso de tus ojos. Y por la noche, and in your eyes in the morning sun. Canciones lo vi. Yo todavía no sé cómo pude, pero lo hice. ¿Soñabas en aquel momento presentarte en qué escenarios, por ejemplo? Mira, yo te puedo decir sinceramente que nunca realmente yo tenía como aquello de la popularidad o la fama. No, en ese momento yo quería aprender y cantar. Cantar y cantar y aprender y cantar. Bueno, si viene una cosa así, incluso cuando me llama un ingeniero de sonido, amigo, hermano mío, de Elio Ferrero, y me dice, Alberto está probando cantante. Estamos hablando del año 91, verano del 91, por ahí, no recuerdo bien, porque hace unos cuantos años. Y me dice, ve, yo nunca he estado en un conjunto. O sea, yo era el grupo de rock y trova y más bien descarga, ese tipo de público.
trovadito y un trovadito, ¿no? Entonces decía, wow, pero bueno, ya yo estaba preparado, llevaba varios años estudiando canto, estaba en preparación. Y fui. Y bueno, la historia del primer día, no me prueban. Alberto No me probó. No sé lo que habrá pensado el maestro. Quizás me vio yo con el pelo largo, el moño, la cosa y no sé qué, y quizás no encajó mi imagen, pero Pancho me conocía de la nueva trova, Pancho Amar. Pancho Manguare, que me lo conoce todo el mundo. Sí. Y Pancho, llegué a mi casa, se recuerdo, se lo dije a mi padre, le dije, no me probaron. Mi papá dijo, ¿no te probaron? No, usted mañana se viste y va bien portado y va de nuevo ahí. Mi papá como que no le gustó, pero yo, no me probaron, no, mañana usted va. Y fui, y lógicamente Pancho le dijo, Alberto, muchacho, está aquí, yo lo conozco. Y me probó. Yo creo que me hicieron una de las pruebas más largas de Pan. Sí. Como 30 minutos. ¿Cuántas canciones te hizo Alberto me dijo, cantar ¿usted Alberto? conoce algo de mi obra? Le dije, yo sí, conozco toda la obra. Un poco fuerte, ahora yo digo, qué falta de respeto, que le dije que conocía todas. Pero sí estaba preparado, había estudiado los 5 discos que había hecho con Son 14, y lo que había hecho con Alberto y Susón en ese momento, que eran como 2 discos. Y me dijo, tal canción, la tercera historia, vamos a hacer Menea Malacuna. Y Fali Igualoy sentado al lado mío. Y vamos a hacer esto, y Valentín, que es el otro cantante, poniéndome cantantes de canciones de ellos. Ajá. Y bueno, a media hora Pancho y se miraron diciendo, Y entonces, se fue toda la orquesta. Me dejaron solo en el teatro. Y bueno, vuelven a entrar y me dice, el martes hay ensayo. Esa fue la forma que yo para decirme que había entrado en la orquesta. Y bueno, después fueron 4 años de éxitos totales. ¿qué edad tenías tú? 20 y tantos, te puedo decir, 28, 27, 28 años por aquí. No, por ahí más o ¿A menos. qué edad empieza y haces el primer hit en la Bueno, el que orquesta tú de quieres que Alberto? te den. Es la canción. Esa es la canción Esa que es te potencia. o sea, la canción que tú quieres que te den, Alberto la tenía hecha para que la cantara Héctor Valentín. Pero Valentín sale de la orquesta antes que se grabara la canción. La primera canción que realmente Alberto hace para mi voz es La novia de un amigo mío, se llamaba. Y después Dale como es, ¿Qué te pasa, mami? El dúo Noche Sensacional, el primer dúo con Yanisa y Vivir lo Nuestro y todos los éxitos. Pero honestamente, yo grabé 15 canciones en los 3 discos que hice con Alberto. 11 fueron primer lugar. Ahí. Y también las que cantaba Baloy, primer lugar. Esa fue una etapa excelente para la banda. Yo pienso hoy, después de tantos años, pienso que el binomio, la dualidad compositor-cantante funcionó a la perfección. O sea, Alberto no estaba buscando un sonero. Sonero en Cuba hay millones, muy buenos, excelentes, brillantes. Él estaba buscando un sonero con impostación baladística y con conocimiento de música internacional. Ese era yo. Yo tenía mucha influencia de música foránea, anglo, incluso suramericana, de bossa, de jazz. Yo venía muy mezclado y la voz mía es una voz de colocación e impostación baladística. Y lógicamente la nasalidad que yo tengo a la hora de cantar funciona perfectamente para la impostación de los soneros. Y eso es lo que buscaba. Él buscaba un cantante que pudiera cantar el son desde el balcón de la balada. Y ahí, ese era yo. Es decir, y me siento, hoy por hoy, después de tantos años, maestro ya falleció, ¿sabes? Sí. Estuve en el lugar justo, o sea, en el momento justo. Claro. Y bueno, ya se grabó el disco que tú quieres que te den. Y del disco Dale como es. Y el disco El Chévere a la Salsa, el Carrero de Son, que lo hicimos con Isaac Delgado. Una época esplendorosa. Y después vino mi banda. Yo quiero, antes de que pasemos Sí. a tu banda, porque a mí me gusta... Dale. Yo que a mí me gusta un poquito más adentro, porque esto forma parte de, ya te dije, la banda sonora de mi vida. Gracias. Y el momento del boom de la salsa en Cuba, Ajá. que fue un momento donde salieron un montón de agrupaciones. Mucha gente muy buena. Un momento donde se estaban, pues, yo creo que marcando pautas de lo que hoy por hoy Sí. se va viendo Sí, dentro de la música. Sí. Y tú me estás hablando que entraste muy joven. Sí, muy Tú joven. me estás hablando que tú tienes referentes del rock. Sí. Y me estás hablando de una serie de incluso comportamientos tuyos personales Sí. que no tienen nada que ver con el mundo de la Absolutamente. salsa. A mí me gustaría, ya que estoy hablando contigo, tengo la oportunidad de Gracias, tener a una gracias. persona de esa época Gracias. y de tantos hits. ¿Cómo fue que se vivió
y esto ya es, ya hablando ya del movimiento como tal, Sí, de la sí. época de los 90, ¿cómo fue que se vivió esa efervescencia de la salsa en Cuba en ese momento? Sí, No solamente vista desde Alberto, uno sí, está en sí. una orquesta, pero uno ve otras Otras, sí. orquestas. Yo te puedo decir, en mi opinión, quizás los estudiosos de esto difieran, pero yo considero que realmente el boom empieza sobre el 89, 88. Ya venía eso. Mm. No hay que olvidar que los Bam Bam venían con sandunguera y todo eso, venían súper fuertes ya 3 o 4 años antes de eso. En el 90-91 es cuando explota eso. Los Bam Bam, por supuesto, Adalberto Urzón. Yo pienso que una estrella bien alta en ese movimiento lo tiene José Luis Cortés Jiménez de la banda. Una sonoridad que fue matriz en la tendencia llamada timba cubana. Muchas orquestas después tenían la sonoridad muy similar a NG y nacieron una cantidad de orquestas impresionantes. Curioso, en esa etapa no se competía con yo tengo una camisa más linda que la tuya, o que mi carro es mejor que el tuyo, o mira la cadena esta que yo tengo que brilla más que la tuya. No, mi orquesta suena bien, suena tan buena como la tuya. Yo ensayo 5 veces a la semana y se ensayaba y se escogía el repertorio y la competencia era otra. Pero había mucha rivalidad, porque yo sí Mucha, recuerdo sí, que sí. había una gran rivalidad que dio al traste en su momento a que hubo que poner un freno porque Sí, hubo cosas que se salieron en aquel momento un poco sí, en cuanto a la... sí. ¿Cómo se...? Sí, o sea, yo me acuerdo, yo era una niña. Existieron sí rivalidades complicadas Sí. por varios de mis colegas que en un cierto momento pues, estuvo a punto de salirse un poco de control. Felizmente nunca llegaron las aguas, o sea, la sangre nunca llegó al río, pero sí había una competencia de repente un poco fuerte. Nunca había sucedido una cosa así en Cuba, Julia. Yo me atrevo a decir, y digo los especialistas sabrán, nunca en Cuba había existido una efervescencia como esa alrededor de la música popular bailable cubana. Había de todo. Habían en un momento determinado 25 o 30 orquestas sonando y girando por toda Cuba y lógicamente existieron algunas rivalidades, puntos de vista diferentes. Por ejemplo, mi orquesta, porque yo mientras estaba en Alberto Duzón, yo era cantante de una orquesta. Mi orquesta cuando sale, la visión mía era completamente hippie dentro de la salsa, medio rock, el pelo suelto, tejana, cosas, chaquetas. Yo tenía varios músicos con pelos largos. Era una fusión. Yo hacía salsas en inglés ya, temas originales míos. La poesía estaba cargadita en mis temas y no obstante a eso se empezaron a colar los temas en los hit parade. Primeros lugares y segundos lugares y terceros lugares. En el llamado bloque difícil de penetrar Sí, estaba muy de una difícil. etapa, la orquesta se coloca con varios éxitos. Grabé 5 discos con mi orquesta y tuve la suerte de colocar varios hits en Cuba. Varios. También yo apoyé el trabajo de la orquesta y mi proyección como cantante. Como presentador de la televisión hice 2 o 3 cosas. Ahí voy a llegar. Entonces eso ayudó también a Rojita traer una propuesta diferente. Pero sí, hubo rivalidades. También, imagínate una islita con tanto talento allá adentro, todo el mundo queriendo, es normal. No, y Sucedieron cosas, pero era el surgimiento, evidentemente, de un nuevo movimiento. sí. Y Porque, como tú eso... dices, lo que está pasando ahora, de cierta manera, lo positivo viene de ahí y lo negativo también. Hay Sí. cosas que se arrastraron y que se enriqueció también lo malo y muchas de las cosas que escuchamos hoy, sin ningún sentido armónico, musical o melódico, también de cierta manera vienen de esa etapa. Sin embargo, te digo, cuando uno mira atrás, uno se da cuenta de la potencia musical tan grande que se estaba viviendo en ese momento. Extraordinaria. Y era fuertemente criticada. Era muy criticada. Te lo digo porque lo recuerdo y me queda esa cosa. Y hablo de esto porque generalmente uno en el momento en el que vive muchas cosas no las percibe Sí. de la misma manera cuando miras atrás y dices, creo que fuimos un poco... Exacto. ¿Viste? Yo Pero tuve temas prohibidos. Por ejemplo, en una etapa, me acuerdo una vez que había José Luis Cortés, le dije, José, dice, no,
Va, en cualquier momento no nos dejan poner una. Porque José Luis lo prohibieron todo, la bruja, el otro. No, a José Luis le cayeron arriba, sí, es que fue Y fuerte. entonces después tú ibas a un concierto en Eje la Banda y aquello era extraordinariamente impresionante. Era una gran banda. Mi respeto para el maestro José Luis y para todos esos músicos de esa época. Pero yo caí en la lista de los prohibidos con un tema que tenía un coro que decía, ¿y ahora qué? Después que probaste que... ¿Se acuerdan? No, eso molestó. Yo sé, bueno. Pero también, imagínate, no sabían qué hacer, era demasiado. Y en un momento determinado, el movimiento de la salsa o la timba o la música cubana, popular bailable en Cuba, dominó Cuba muchos años. Mucho. Muchos años. Mucho. Y dominó una serie hasta de proyecciones en la gente. En la gente, sí. Deseos de yo quiero esto, o sea, Yo se quiero volvieron esto. referentes, sí. Sí, sí, ¿Cómo lo sí. viviste tú a nivel personal? Bueno. Porque pasar con este joven de 20 y tantos, volvemos al mismo punto, porque Sí. yo sigo insistiendo que los impactos, aunque uno los quiera a veces minimizar, sí hay impacto. No es Sí, lo sí. mismo venir de Sí, sí, un sí. lugar donde que quieres vivir la música, disfrutarla, a cuando ya empiezas a crear un impacto en la gente y te vuelves un referente sin tú Sí. incluso tenerlo pensado. Sí, sí, sí. Por ejemplo, imagínate, yo, bueno, primero la trova y todo eso. Ya en Adapted Son, yo digo, bueno, la popularidad, o como le llamen a esto, te toca. Diciendo, ok, te paraban por la calle, y abrazo, no sé qué cosa. Y a mí, al principio, yo honestamente no sabía cómo lidiar con ello. Yo decía, ¿y ahora qué hago? Como te das cuenta que tú estás en un restaurante y no estás comiendo. Hay 18 personas mirándote como tú estás comiendo. O sea, ya no hay privacidad. Y sin embargo, lo puedo decir hoy con una tranquilidad tremenda. Jamás me hizo daño. Jamás me creí cosas. Nunca empecé a flotar en el cielo pensando que era ni divo, ni cosa, ni yo, figura. No, no, no. Lo de artista popular yo lo tengo bien puesto. Soy un artista de pueblo, siempre lo he sido. Y quiero a la gente y me abrazo y no sé qué hacer porque... Y le doy las gracias a todo el mundo que después de tantos años sigan escuchando mi música. Y no sé ni abrazarlo, tirarme, brincar, volar. Porque realmente lo agradezco. Nunca me hizo daño. Incluso en un momento determinado, yo sentí que ya estaba. Cuando saco a Alberto, esos son, que hago mi orquesta. La orquesta coloca el tema Quisiera ser el viento, la Mauri Pérez, versión salsa, en primer lugar. Regálame tu encanto, es otro tema, en primer lugar. Porque la salsa está buena y después que probaste qué. Uno de ellos decía, wow, esto está funcionando. Y me llama Gloria Torres, directora de la televisión cubana, para que termine la conducción de la televisión del programa Tiempos, que lo estaba haciendo Zenedita Castro Romeo, no lo pudo terminar, lo terminé yo. Ahí entonces sí me di cuenta que, bueno, esto era ya un nivel de popularidad. Y ahí fue cuando ya decididamente me di cuenta que a mí eso no me iba a hacer absolutamente ningún daño, porque no me lo hizo, o sea, nunca me creí ni la fama. Claro, lo que tú dices es cierto, hay un cambio, sí hay cambios. O sea, ya tú no te perteneces más. Ahora eres del pueblo, hay muchachos que te siguen, hay gente que quieren o cantar como tú, vestirse como tú, o reírse como tú, o el peinado que tú tienes lo quieren hacer. Y eso, para mí, yo lo disfruté mucho, pero desde la calma, no del nerviosismo de la popularidad. No, 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 no. Y si este disco quedó bien, no, tenemos que hacer otro para que quede mejor. No, no, no. ¿Nunca tuviste esa El presión? público te abrió los brazos, ya te abrió los brazos. Claro, uno tiene que seguir haciendo trabajo bien hecho y buscando buenos temas. No te puedes despreocupar, pero no. Tengo que tener otro primer lugar. El éxito no se busca, el éxito viene. Ya cuando tienes uno, mantente, prepárate, estudia. Si eres compositor, escribe, cuídate, haz ejercicio. Yo recuerdo que en muchas ocasiones yo terminaba los bailables y mucha gente decía, qué pesado es este tipo. Yo me iba para mi casa a regalarle 11 horas de reposo absoluto a mi voz para el próximo concierto. ¿Por qué? Porque cuando uno graba un disco y tú grabas el disco, las improvisaciones, la gente siempre se lo aprende. Y si diste un si de pecho, o un do de pecho, o un si bemol, o una nota alta, la gente quiere escuchar la misma nota en el bailable. No quiere escuchar otra improvisación. Y para eso que estás descansado. Y yo, Eloísa Rivero, que fue mi representante muchos años, lo sabe, ojalá que me esté viendo. Yo terminaba los bailes y decía, encárgate tú de todo,
fui. Voy a mi carro y me iba. A descansar siempre fue así. Yo respeto mucho a Rojitas, el artista que hice hace muchos años, o que sigo haciendo porque nunca se para. Sí, nunca se para. Pero yo lo respeto mucho a él. Mucho, mucho. Me costó trabajo. Yo pagué mis clases de canto, yo hice todo, yo preparé al muchacho. Yo quiero que me mate alguna curiosidad. Vivir lo nuestro en una canción. Vivir lo nuestro fue grabada en el disco de La Combinación Perfecta por Marc Anthony y La India. Pero yo la conozco por ustedes. Pero ¿sabes por qué? Yo la conozco por ustedes. Y esto yo lo hablé con Piloto cuando estuvo aquí en el programa y él me hablaba de las burbujas musicales. Cuando salió esa canción, yo la conocí por ustedes. Tanto que cuando salió Sí. la de Marc Anthony y la de La India, dijimos, ¿qué ¿Tú pensaste pasó? que era una versión? Mira cómo están cantando la canción de Adalberto. Dime. Bueno, el problema fue que sale ese disco y la información se tardaba mucho en llegar a Cuba. Ah. Y a Alberto rápidamente le dan el disco y dice esto. Y se grabó en el disco Chévere la Salsa y Carrera del Son. La primera versión, la original que hicimos nosotros fue con Yanisa Álvarez. Gracias a Alberto, la canción se pegó de manera total en Cuba. Pero en 5 o 6 días. Sí, sí, sí. Una cosa que, wow. Y hay una historia que tengo con la canción Vivir lo Nuestro a través de los años. La canté después con Tania Pantoja. Y después, muy recientemente, la canté con La India. En el 2019. Dios mío. Pude cantar la canción con La India en homenaje a Celia Cruz. Canté la canción con La India. Excelente, por cierto. Y le mando saludos a la señora, excelentísima cantante, que canté la canción con Vivir lo Nuestro. Y yo decía, yo tengo que preguntarle esto porque yo tengo que enterarme cómo fue que La grabó agarraron la Marc Anthony. canción. Sí, pero la primera fue Marc Anthony y La India. Y La India. Sí. Y al momento dijeron, no, por aquí. Alberto dijo, esto va. Porque Yanis y yo ya habíamos hecho un dúo que se llama Noche Sensacional, un tema de Alberto que Había también se funcionado. pegó mucho. Y Alberto dijo, funcionó esta cosa y vamos a hacer otra. Y entonces sí se pegó aquello. Me estás hablando de la época de Alberto. La gente empezó a pensar que nosotros éramos pareja, Sí, no, que no, estábamos no. casados, Sí. que teníamos un hijo. Sí, Todo sí, lo de sí. todo. Yanis, Sí. te mando saludos. ¿Te acuerdas de eso, Yanis? Sí. De hecho se fabularon muchas No, cosas. muchachos, por favor. Pero no, No. realmente el tema quedó extraordinario. Espectacular. Muy bien. Quedó maravilloso Muy y bien. quería pues enterarme de Sí, todo. sí. Me estás hablando de Alberto, obviamente me hablas con mucho cariño Sí, de, sí. de él y de tu etapa y de todo lo que se vivió en ese momento extraordinario de la música salsa. Sí, bien, fue bueno. ¿Cómo fue el momento de tomar la decisión para irte? Bueno, mira, yo desde los 80 venía haciendo canciones. Por ahí empieza. Empezaron otras necesidades, ¿no? Necesidades yo de firmar mis propios contratos, de tomar mis propias decisiones, de ser dueño de mi futuro musical y artístico, de no ponerme techos. Y hacía rato ya, para el año 94 por ahí, yo empecé a sentir la necesidad de tener mi... En ese momento no sabía si era orquesta o si solista. Yo todavía ahí no estaba muy claro. Pero en un momento determinado, cuando vi ya la popularidad que había alcanzado con Alberto, me arriesgué. Fue un lanzamiento difícil salir de una orquesta de primer nivel así, pero tuve el apoyo de muchísima gente, la verdad. Representantes, managers, sonidistas, músicos que dijeron, dale, vamos. Y nace la orquesta, Roy Dice Orquesta, se lanza el 19 de enero del 95 en el desaparecido Palacio de la Salsa. Ahí en total 4 días. La crítica fue, todo salió bien. Yo quería hacer mis canciones en el primer disco. Hay 6 canciones de mi autoría. 3 llegaron a estar en los 10 primeros lugares en el Parade. Dije, esto sirvió. ¿Funcionó? ¿Fue difícil? Sí, fue difícil. Claro que es difícil. Hay que arriesgarse, pero no soy de las personas que tengo como que miedo y eso. No, eres lanzado. Soy lanzado. Ahora, Jorge Luis Rojas piensa 4 veces quizás para tomar una decisión. Rojita es complicado. Rojita, tú dices, ahora mismo, Rojita, cántame una canción, yo te canto la canción. Y no he calentado, no importa, yo canto. O sea, ese tipo de Claro. ese tipo de cosas. Entonces, que a veces es malo también, ¿no? A veces Sí. un poco de eso, bueno, pero no le temo. Y yo dije, no, yo tengo que hacer mi orquesta, yo tengo que hacer mi orquesta.
Yo, vamos allá. Y orquesta empezamos y agradezco muchísimo porque en la familia de Alejandro Cervantes me prestó su casa para ensayar. Ignacio Cervantes, que venía Mm. del movimiento de rock y eso con Amor Pérez, fue director musical, los primeros arreglos, toda la ayuda de mucha gente, sale la banda. Y el primer día en Palacio de la Salsa estaban todos los directores ahí, ¿sabes? La prensa, no sé qué, todo el mundo allí. Mm. Gracias a Dios y a todos los poderes, sí, la opinión fue buena y la Ok. crítica fue buena. Pero yo sabía, Julia, que yo tenía que apoyar eso. Date cuenta que yo saco un momento donde habían 30 orquestas en Cuba, todo el mundo compitiendo. La propuesta mía no era timbera, era más salsera que timbera. Ujú. Mis temas tenían poesía, eran más cantautorales dentro de la salsa. La gente gozaba con la banda, pero era una banda que parecía más de Puerto Rico que de Cuba. Y funcionó. Funcionó. ¿Cómo fue la reacción de Adalberto en el momento que tú decides irte? Bueno, ¿Cómo lo el tomó? Alberto no se lo esperaba, lógicamente. Quizás sí, pero hoy Porque por no hoy. eras cualquier voz rojita. O sea, estamos Ay, hablando, gracias, Yuli. ojo, Gracias. estamos hablando de que cuando se tiene una agrupación hay un sello que lo marca la Sí, voz líder. Cuando los sí, directores no son la voz de su proyecto, eso es un riesgo que se corre, sí. donde se te va un sello y volver de nuevo toma un tiempo. Toma un tiempo, claro. Entonces, que te diga de momento una persona que te está marcando Ujú. tantos hits, que le va muy bien, y estando el panorama musical tan reñido como estaba en ese Sí, sí, momento. sí, sí, sí. Claro, estamos hablando que Alberto No, era un un grande. No, no, magistral. no, 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 un Era un maestro. magistral, un magistral. Pero igual, Sí, al final estamos hablando de que en los proyectos se corre este riesgo cuando sí, tú no eres la voz que está cantando, que es exactamente. en tu caso que tú armaste tu banda donde tú Sí, eras tu voz. sí, sí. Pero tú te fuiste, ¿cómo se lo tomó? ¿Cómo fue ese momento? El problema es que, mira, los cantantes son, apoyando lo que me dijiste ahora mismo, los cantantes definen la sonoridad de las orquestas. Son los cantantes los que están Ujú. cantando el timbre principal de la canción. Son los cantantes. Eh, lógicamente me imagino que nunca me lo dijo, ¿no? Pero lógicamente debe haberse sentido muy diciendo, wow, ¿qué pasa aquí? Pero era obvio que yo necesitaba un cambio en todos los sentidos, musical, económico, había que mejorar. Y yo quería tomar mis decisiones con los contratos, quería mejorar en todos los sentidos. Ujú. ¿Me entiendes, Julia? Y no estaba pasando eso. Habían problemas de índole que yo sé que puedo lograr más cosas y no lo estoy logrando desde este lugar, donde en mi opinión hice un buen trabajo, hice y con una dignidad tremenda, pero era el momento de tomar la decisión. Yo honestamente hubiese estado quizás 2 o 3 años más en Alberto y Susón, pero no bajo las condiciones en las que yo estaba dentro de la banda. Necesitaba una mejoría. Y la mejoría llegó rápidamente. Firmé mi contrato de 4 discos con la Caribe Production, tuve mi banda, empezaron las giras nacionales e internacionales y sucedió. Ahora, la relación a Alberto y mía, perfecta. O sea, nosotros tuvimos una excelente relación compositor, director, cantante. Espectacular. Esa fue nuestra relación. Muy buena. En ese sentido fue excepcional. Imagínate estar en una orquesta donde el compositor y director es el gran Alberto Álvarez Saya, compositor más versionado de Cuba a nivel internacional por la orquesta salsera y por todo el mundo. No, sí, O sea, sí. esa es la universidad del son. Para los cantantes y los músicos que hayan pasado por ahí, saben lo que estoy hablando. Grandes cantantes, Hito Valentín, Aramí, Coco Freeman. Imagínate. Pero bueno, ya sí, en un momento que dije, no. Y quería defender mis canciones, sobre todo eso. Y hacer cosas arriesgadas en Cuba, como se hace en inglés. Yo recuerdo que los primeros programas de televisión que hice, y canté, oh, baby, I love you way, every day. Yo decía, me la van a quitar. Y los directores de la televisión me dijeron, no, nadie me dijo nada. Aquello de, ok, era Spanglish, mitad Sí, y sí, sí. mitad. Y entonces, y quería hacer esas cosas. Lógicamente, siempre que miembros
de orquestas que han tenido trabajo ya profundo en las orquestas toman estas decisiones, hay ciertos desgarramientos. Siempre existen. Yo pienso que no existió en este caso y si existió, nunca se dijo nada. Fue muy bien Yo manejado. completamente. Yo a Alberto Álvarez lo respeté, lo respeto y lo respetaré siempre por lo que fue, es y será Sí. uno de los grandes artistas de Cuba de todos los No, tiempos. él es un grande indiscutiblemente. Magistral, Ujú. excelente compositor y yo diría que esos zapatos son muy grandes para llenar. Totalmente. Sí, te digo, es una manera también un poco de, en este momento, de rendirle homenaje a quien uno Sí, merece. por favor. Por Porque favor. realmente, en aquel momento en el que estamos hablando de todo este movimiento de la salsa, la timba, Chacho. y todo lo que se estaba moviendo, porque era fuerte, o sea, era muy fuerte el movimiento que había, él marcaba la diferencia. Marcaba la diferencia diferencia. en todo. Todo. En todo. En todo. En letras, en todo, en propuesta todo. de sonoridad, melodía, la voz, por ejemplo, Sí, sí. el todo el tiempo, el buscar cantantes. Bueno, realmente en aquella época eran muy pocos los que no pudieran llegar porque O sea, había que muy buenos ponerse los cantantes. pantalones. Muy buenos. Sí. Bueno, y yo estoy, hoy por hoy, lo digo abiertamente, completamente agradecido con él, con su orquesta. Las gracias mías son eternas por haberme permitido pasar la Universidad del Son, que es Alberto Álvarez Sí. Son, desde Son 14. Pero bueno, siempre hay momentos Una necesidad de de hacer escape. claro. Y yo nunca fui como que solamente cantante de orquesta. Yo sabía que yo podía hacer otras cosas. Yo soy compositor, yo quiero cantar lo mío, quiero interpretar diferente, quiero hacer fusión tropical, yo quería hacer merengues y bachatas y cumbias y vallenatos y cosas. Y eso, pues lógicamente en Alberto no lo podía hacer. Y también él hacía su repertorio, él hacía canciones de otros artistas también, pero mis canciones tenían mucha fusión anglo. Yo sabía que no entraban ahí. Y eso fue. Eso no Y fue. llegó el momento de dar el salto y evolucionar. De salirse. Que es muy justo. De salirse. Pero siempre los cambios siempre traen como... No, sí. Uy. Yo sí. Yo recuerdo, y ahora hablando de Leoni Torres, que está muy cerca de ti, ¿verdad, Leoni? ¿Verdad? Sí, yo creo que sí. Tengo que ver si lo traigo. Yo recuerdo cuando salió La Charanga. Claro. Y empezó su proyecto. Mucha gente decía, sí, pero no. Siempre confía en Leoni Torres. Su gusto, su tacto, su proyección, su idea, como lo estaba trabajando. Yo sabía, mira qué pasó. No estaba equivocado el escritor, ¿eh? Claro. El libreto venía bien. No, claro, es que uno se va dando cuenta, Muchacho. claro, uno se va dando cuenta que necesita abrirse a claro. más. Y entonces eso fue lo que sucedió. Y lógicamente mucha gente se me acercó y me decía, ¿tú estás loco? ¿Tú te vas a Alberto Son? Y dije, sí. De la misma manera que Alberto salió de Son 14. Claro. Para hacer Alberto Son. Yo dejo a Alberto Son para hacer Rojito y su orquesta. Y de mi orquesta salieron otros, como Ignacio Cervantes, a hacer los cómplices. El Chipa y los cómplices. Entonces, es normal, es un problema de desarrollo, un problema de... Hay que seguir. Eso fue. ¿Sentiste cuando estabas teniendo toda esta propuesta? Porque a mí, por ejemplo, yo lo viví, ya que estábamos hablando de Leo, yo lo viví con Leo. Cómo el público se resiste a abandonar la imagen de eso que traes, porque lo que te potencia al mismo tiempo se convierte en tu gran desafío. Por supuesto. Por supuesto. Y eso es un momento crucial para realmente tú decir, ok, yo me voy por aquí. ¿Cómo sentiste en ese tránsito? Muchacho, imagínate tú que yo salgo de Alberto Son, todo el mundo con traje y combate y cosas, ¿no? Sí. Y entonces los mismos bailecitos, los cantantes, los trabajos que hacen los cantantes, ¿no? Y de repente salgo yo con aquel pelo que lo tenía largo, parecía Jesucristo, entonces con una camisa, con unas tejanas, un jean, y me dice, bueno, este canta aquí, que este baile, un yo, y no sé, bueno. Y de repente el público me mira así como diciendo, ¿y a este? ¿Qué le pasó a este hombre? Sin embargo, había un público universitario, un público trovadito, rocker, que empezó a ver mi orquesta. Esta es la banda que yo quiero, si voy a bailar salsa, voy allí. Eso empezó, sucedió. Y eso sucedía mucho con 2 o 3 orquestas, sobre todo con esa década conmigo, que empezaron, la gente se sentía un poquitico más cercano, un público, ¿no? Empezaste a crear tu propio sí, público. que ya que otra día Alberto me siguió, pero empezaron a acercarse gente, yo veía, el público era otra cosa. Ya
se veía un poco más. Y yo realmente ahora miro los videos con Elisa y yo digo, yo creo que se me fue la mano en esta época, ¿no? Porque realmente yo parecía el baterista de Nirvana. Tú querías romper Ay, yo con decía, todo. Tú dijiste, no, yo me voy de aquí y yo voy a romper con no, rojitas de madre. atrás Entonces los completo. bailables eran interesantes porque yo empezaba, regálame, regálame, que yo me estoy regalando. Y de repente a mitad del concierto yo decía, well, you can tell by the way I use my walk. La gente decía, what? Ya. Pero, y no lo hacía por supuesto en los bailables en la calle, lo hacía salsa. Pero en los lugares cerrados como el Palacio, eso, la segunda parte era completamente Erwin and Fire y la Cool and the Gang. La orquesta pasó de ser una orquesta de salsa, pero una orquesta de salsa show también. Y la gente iba a refrescar. Y la pasaba muy bien. Eso fue quizá, yo no digo que la diferencia, porque la diferencia en mi orquesta, logré un sonido único. La voz se mantuvo, las tonalidades se mantuvieron, un seguimiento sonórico de aspecto a mi orquesta, aunque los arreglos fueran diferentes, pero se mantuvo un nivel. Y yo estoy muy agradecido, muy contento con lo que hice con mi orquesta. Yo digo hoy por hoy, a mí me tocó cantar uno de los himnos de la música cubana y que tú quieres que te den. O sea, no a todo el mundo le toca eso. Es como, por ejemplo, hablar de Chicago sin hablar de Peter Cetera. Es imposible. Han pasado varios cantantes, pero él cantó If You Leave Me Now. Él fue. Eso es un himno. Claro. Y lo va a perseguir a él toda la vida. A mí, lógicamente, positivamente, No, me ha maravilloso. perseguido. ¿Qué tú quieres que te No, diga? es que tienes un tema colocado, Entonces, mi amor. en mi y bailable tengo un popurrí de los 5 temas que realmente monstruosamente poderosos. Es un popurrí preparado en mis conciertos, lo hago y a la gente le gusta mucho. Pero fue una etapa muy bonita, muy convulsa, mucha competencia, pero una competencia que yo honestamente quisiera que si hubiese competencia ahora que fuese esa. Sí. No, Había mira, mucho talento. mira cómo suena mi banda. Había mucho talento. Mira mi cantante que entró en mi orquesta. Mira el tema que estoy montando. No sé qué. Y, y yo recuerdo que los directores de las orquestas, todos, cuando no estábamos tocando, hacíamos giras por las noches a ver quién estaba tocando. A ver qué está pasando. Ay, ¿Qué está qué bueno tocando está esta eso. orquesta? ¿Qué está tocando la otra? Lo nuevo de esta gente. Yo decía, Se medían, hay como que dicen en la calle, se hay que medían. prepararse que la cosa viene fuerte. Entonces, fue una etapa que yo extraño mucho. Desgraciadamente se fumó el boom de la salsa en un momento determinado, porque también se cometieron varios errores que al final se pagaron, ¿no? Cuando tú empiezas a tener éxito, dinero, fama, y tu base cultural, tu educación formal y cívica, tu educación desde casa está fuerte, no hay problema. Pero cuando eso no existe, puedes hacer cualquier barbaridad y se cometieron muchos errores y lógicamente, entre otras cosas, Entre otras cosas, dio al el traste. desgaste también del género. Del desgaste del género. Un también. desgaste Sí. y una cosa es fusión de elementos y la otra es la confusión de elementos. Cuando tú confundes los elementos ya no hay fusión. Entonces, oye, voy a hacer un tema igualito al de Rojita. Entonces tú decías, uy, eso se parece mucho a mi banda. No estás creando nada. Todo el mundo quería sonar igual que NG, o todo el mundo quería cantar como fulano, o entonces ya no está fusionando nada. Hay confusión, no fusión. Y empezó la gran confusión. Y lógicamente, yo recuerdo, y lo digo aquí, lo está diciendo Rojita, cuando llegó Polo Montañés, Puso a temblar a todo el mundo. Polo de repente con aquel grupito, que eran, no me acuerdo, eran 6 o 7 personas, una cosa así, grupito. Era como 6 o 7, un poquitico más quizás, no me acuerdo. Con la clave la muchacha. La muchacha, era un grupito de campo, como un sexteto. Era como un 6 o sexteto. 7. Eran como 6. No como recuerdo. 6 o 7, sí. Perdónenme, señores. Y salió un montón de estrellas. Y estábamos en un premio Lucas, eso que se hacía en Cuba, ¿te acuerdas? El videoclip y eso. Yo dije, ay. Hasta aquí llegó. En 5 días ese señor era el primero en Cuba por encima de todos nosotros. Y ahí estuvo meses el señor. Y la voz de Polo Montañés es una voz exquisita.
sin estudios, sin nada, pero era un hombre que la voz te entra en el alma. Era una mezcla de campo y tenía la sonoridad de los grupos españoles de los años 60. Hermoso. Se me parecía mucho a Francisco Asís de Pastor, el cantante de los Fórmula Quinta. Los cantantes, los Diablos, los Mustang, eso, Los Ángeles. Y la letra. Y las Las letras. letras. Y aquello era, mira, él enamoró a Cuba. Él se metió Él como en un enamoró a bolsillo. Cuba. Él, En ese no, momento, no se puede creer. yo dije, aquí cambió esto ya. Ujú. Y cambió. Sí. Tienes que tener mucho cuidado. Después que una canción con un montón de estrellas está en primer lugar, tú no puedes decir una barbaridad de una canción, o un coro banal, o una falta de respeto, o de grabar a la mujer en un coro. No se va a funcionar, no se va a pegar. Y empezó la caída en movimiento. Dejamos de tener el apoyo de mucha gente que nos apoyaba, lógicamente. Y también está el hecho de que dejamos de ser, ya nos habían usado suficientemente y Claro. dejaron de usarnos. Claro. Eso sucede. Es lo que no, es que realmente es lo que pasa con todo lo que es trending, lo que está en moda. Exacto. Tiene un pico y luego de ese pico viene un declive. Un declive. Y ahí es donde solamente se va a quedar quien Sí. sea capaz de ajustarse a Exactamente. ese nuevo momento, Sí. nutrirse con nuevas fuentes de sonoridad para poder, no sé, reinventarse. Y se quedan, bueno, lo que pasó, se quedaron las orquestas Sí. punteras de la Puntera. música timba, la salsa, como se le diga. Sí. Que Yo recuerdo un momento determinado en el año 2004, por ahí, después, desde el 95 a 2004, con lo que está ahí, que ya sí el movimiento estaba muy débil. Muy débil. El boom de la salsa ya no existía. Yo empecé a pensar en la idea de irme como solista o hacer algunos otros discos. Y nace el disco Por Encima de la Locura. Mi único disco de pop rock y baladas. El único en toda mi vida. ¿Verdad? Después de tanto que lo has Después amado y de que lo has tanta querido. salsa y tanta cosa, nace el disco Por Encima de la Locura. Por primera vez no tenía unas tumbadoras atrás de mí, ni un cencerro, ni nada. Era completamente al estilo Eagles. Una cosa, y me disgustó. Volví a los comienzos del Oasis. Estamos hablando, en el 2005 estuve 10 meses en Moscú como director musical de los espectáculos Fiesta del Caribe y Tierra Santa. Y uno de los cantantes, un show, ¿sabes? Orquesta, bailarines, cosas, todo. Y en esos dos espectáculos hacía la mitad de mis canciones de mis discos. Eso es bueno. Pero ya mi regreso a Cuba ya ahí sí, no, ya hay que hacer otras cosas. Y ahí empecé a abrirme más como... Vamos entonces a la intérprete. parte tuya como presentador. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, déjame tu comentario, compártelo. Ya he estado mirando que llegan muchas personas, ven los capítulos pero no están suscritas. Si ya llegaste hasta aquí, bueno, pues suscríbete, déjame tu cariñito y forma parte de esta hermosa comunidad. Un besito muy grande. Ya sabes, me puedes también seguir en mis redes sociales como Juliet Cruz, en Facebook, en Instagram y en la cuenta oficial del podcast YC Podcast TV. Sigue mirando el capítulo, que hay más cositas para adelante. Golden Cosmetic Center es un spa médico especializado en tratamientos no invasivos de última generación que ayudan a mejorar el contorno corporal. Cuenta con una gran variedad de procedimientos para el rostro, el cuerpo y cuidado médico de la piel en general. En Golden Cosmetic Center encontrarás programas para pérdida de peso, tratamientos para la restauración de la caída del cabello, ácido hialurónico, IPL Lumeca, entre otros. También cuenta con procedimientos no invasivos como el Morpheus 8 y tratamientos novedosos para la salud femenina, siempre utilizando técnicas avanzadas y seguras para lograr magníficos resultados. Llama, agenda tu cita para una evaluación totalmente gratis con la doctora García. Conviértete en la mejor versión de ti mismo en Golden Cosmetic Center. ¿Estás buscando atención médica en la que realmente puedas confiar? En nuestra clínica se ofrecen servicios de alta calidad, desde medicina primaria, laboratorios, chequeos de inmigración, inmunización y estudios clínicos, todo en un mismo lugar. Cuidamos de tu salud de manera eficiente para que tengas la tranquilidad que mereces. Porque tu bienestar es nuestra prioridad. Puedes llamar al 305-269-1616. En L&C Professional Medical Center, la atención médica confiable que necesitas está muy cerca de ti. En L&C Professional Medical Center hacemos la diferencia
nuestro servicio esmerado para ustedes. La farmacia la fundamos el 2 de diciembre de 2003. Y bueno, las puertas se abrieron a dar servicio el 4 de febrero del 2004. De verdad que me siento muy bien porque hemos podido lograr esta farmacia para ayudar a toda la familia. Para mí lo mejor es ponernos en el lugar del paciente y brindarle el mayor apoyo posible humanamente. Por ejemplo, cuando ha hecho falta un antibiótico a las 5 de la tarde o algo para un vómito a las 5 de la tarde, si el delivery no se encuentra en la farmacia, cualquiera de los dos íbamos en nuestros carros y se lo llevamos a su casa. Bienvenidos a la familia de la Cubana Pharmacy. Porque esto para mí es también otra de las curiosidades que yo tengo, porque recuerdo, y a lo mejor tú me corregirás si estoy equivocada, que somos poco flexibles en Sí, ver a cantantes haciendo de actores o siendo presentadores. Sí. Y en aquel momento, de repente, sí, yo te vi. Sí, me diciendo, Y te voy a decir algo, te salva y te va muy bien con el tema de tu preparación. Claro, sí. Y de tu cultura y de tu forma de ser. Y encajaba muy bien y no, se sentía muy chévere. ¿Cómo lo sentiste tú? Ya que me estás hablando de que tenías que abrirte. Por favor. O sea, ¿llega en ese Aquello fue- momento o llegó antes? Aclárame un poquito esto. Mira, estaba yo grabando un programa Mi Salsa con la orquesta. Que me encantaba mi salsa. Y estaba yo grabando, estaba con un traje aquí puesto y combate y todo. Y salgo, y Gloria Torres, la directora de la televisión, me Ajá. dice, tú mismo. Le dije, espérate. No, me tienes que ayudar, Roberto, me tienes que ayudar. Que tengo un estudio lleno de invitados y la presentadora no vino. Y creo que no viene más. Y dije, ayúdame a sacar un programa. Le dije, oye, Esa era Zenaida, ¿no? Zenaida. Zenaida parece que no quería hacer más programa. Zenaida se alzó y se Ya, fue. pero vamos a esto. Y de repente el estudio, se fue y monte. Tony Pinelli y toda esa gente sentada en el estudio. Y era un programa sobre los festivales en Cuba. Le dije, Gloria, yo hablo y eso, y tengo posibilidad de hablar eso. Pero yo respeto mucho esta profesión. Tú estabas cantando en Mi orquesta, Rojito, tu esa orquesta, proyecto. estamos Ok. hablando año 96. Ok. Por ahí, en un año y medio yo con mi orquesta. Ujú. Dice, mira, yo te doy las tarjetas para que tú te vayas guiando. Que no se trata de tarjetas. Bueno, vamos. Ahí está el... No, yo no voy a decir que no. Ahí está esa cosa mía que ahora yo lo pienso a veces y digo, pero ¿quién te dijo a ti que te metieras en eso? O sea, de repente tú dices, yo estoy loco. Pero en ese momento, Tú dijiste voy. yo voy. ¿No te gusta decirle que no al trabajo? No, yo no tengo miedo al trabajo. Ok. No. Incluso cosas que a veces yo digo, yo me metí en un problema aquí, pero yo lo hago. Por supuesto, nunca me vas a ver en un disco cantando guaguancó como Carlos Embale. Yo lo hago eso. No manejo eso, mi respeto para esa gente. Pero no quiere decir que no tenga guaguancó en mis temas. O sea, Claro. lo incluyo eso. Pero es muy difícil que le diga que no a una cosa que tenga que ver con Rojita. Es muy difícil. Ok. Claro, por supuesto. Tampoco me voy a meter a actuar al lado tuyo, por favor, que eres tremenda actriz. No. Vamos, por favor, ¿no? pero... Oye, paren de nuevo, que tengo que repetir el texto. Entonces, bueno, voy para el estudio. Cuando yo estaba toda esta gente sentada aquí en el estudio. Y Tony Pinelli, pobrecito, me dijo, tranquilo. Tony Pinelli es un profesional de arte. Maravilloso. Tranquilo, Rojita. Yo te ayudo. Déjame hablar. Hazme una pregunta y yo hablo. Fíjate. Es que él tiene mucho Me dijo Tony, ¿no? conocimiento también. Entonces, le dije, santo Dios, ¿y a dónde me metí yo? Le dije, muy buenas noches, amigos televidentes. Como ustedes se pueden dar cuenta, yo no soy Zenaidita Castro Romeo. Yo soy Roberto. Empecé a hablar por ahí. Y entonces de repente, salió el programa y de repente viene Gloria. Ay, gracias, Roy. No sé qué. De repente me mira y me dice, sí, pero faltan 5 meses. ¿Eh? ¿Te lo dijo ahí mismo? Ahí mismo le dije, Gloria, yo tengo una orquesta, tengo giras nacionales. Yo grabo cuando tú puedas. Yo tengo ensayo. Yo ensayo cuando tú puedas. O sea, es muy difícil decirle que no, pero yo tengo complicaciones. Yo me adapto a ti. No, ella te tendió una trampa. Discúlpame, no, ella te tendió la trampa. No. Entonces, ¿qué es yo eso? hoy por hoy
Gloria es mi amiga, aparte que es una gran profesional, tronco, directora y productora de televisión. Y agradezco mucho porque gracias a eso, oye, me tiene que ayudar. Bueno, hice los últimos 5 meses de programa y ahí vino la posibilidad de entrevistar a una espectacular cantidad de figuras de la cultura nacional, de todo tipo. Después ya vino la segunda posibilidad, que fue en el 2000. Jimmy Sánchez, director de la televisión cubana, me llama y me dice, hay un proyecto que se llama Montado en el Aire y yo quiero que tú seas el conductor. Jimmy, lo mismo te digo. Ahora no solo tengo la orquesta, estoy produciendo discos ahora. Yo no tengo tiempo para meterme 3 días grabando. Dice, grabo un solo día a la semana. No puedo decir que no. Entonces, ese programa, entonces sí fue. Yo me acuerdo que mi carro, el Nissan que yo tenía en Cuba, salíamos a recoger y ya se estaba grabando. Y ahí, imagínate, tú pude entrevistar a María de Los Ángeles Santana, a Fabelo, a Carlos Ruiz de la Tejera, a grandes de la cultura. de la cultura. Entonces, esta fue la segunda posibilidad. Se hicieron 27 programas en este estilo conversacional. Rosita Forné. O sea, entrevisté a María de Los Ángeles Santana y me dio una entrevista espectacular. Como si, vaya, Adolfo Afonso, ¿te acuerdas? Justo hoy Adolfo Afonso. Adolfo Afonso, Martín, o sea, en fin. Entonces, Y esa fue la segunda posibilidad. Nunca más lo he hecho. No se ha dado, quizás en algún momento, en un futuro, haga algo. es que ahora está este formato, perfectamente Este lo puedes formato hacer sin puedo problema. hacerlo también de entrevistas y si lo hago, vas a ser mi primera invitada. Ay, por favor, muero. Entonces, un día, hay otra cosa que un día me pasó, un atrevimiento mío. Marisela me llama y me dice, oye, están buscando, una productora en el ICAI, están buscando un papel chiquitico en una película, pero tiene que hablar inglés. Digo, yo no soy actor, yo no sé nada de eso. Pero se más habla grande. inglés. Bueno, yo puedo hablar inglés, tengo una cara de palo tremenda, pero vaya a ser actor es otra cosa. Entonces, no, pero Madrigal, me decía Madrigal, amiga mía, mi hermanita. Y bueno, lógicamente me contacta las oficinas de, tú sabes, el ICAI, que caben en 23 y 10. Sí. Y me llama y me dice, mire, señor, el personaje se llama Tom Abrahams y supuestamente es un productor, un representante de eso, que viene a Cuba a buscar músicos, pero lo que menos hace es buscar músicos, se pasa la noche entera en el Barcelona de La Habana. Bueno, ahí estuve. Entonces imagínate yo con aquella actriz española y actores españoles y Mirti Ibarra, y hay varias escenas en las que yo participo. En la película se llama Cuarteto de La Habana. Claro que sí, El Cuarteto de La Habana. Y entonces ahí estoy yo. Entonces se me acerca aquella actriz española que ahora mismo se me olvidó el nombre, que es una espectacular. Viene y me dice, te tengo que dar un beso. Dígole, ok, no hay problema. Dice, pero es un beso bien embarrado. Dígole, Dios mío. ok. Entonces viene y es un pintalabio especial de cine eso, que no se quita en una semana, ¿no? Aquí hay la lejía y todo, y no se quita. Entonces de repente se aquí subiendo los labios y me mete el beso, ¿no? El beso. Entonces, ahí viene el cuento. Yo tenía un bailable con la orquesta después. Yo pensé que era un pintalabio normal. No, aquello. Y le decía a Luisa, quítalo, peor porque se empezó a correr. Entonces, no, llega a bailar y siempre hay, tú sabes, los cubanos que son graciosos y dicen, oye, Roina, ¿tú estás pintado o qué? Y en medio del palacio, del café cantante, lleva con aquello pintado. No me muero. Pero sí pasé por el para cine. Para hacer la primera experiencia en el cine, te tocó hasta que te restregaran y Mira, todo, no, chico. aquel beso Qué fue cosa tan grande. un beso europeo, eso extraño. Pero vaya, qué barbaridad, qué experiencia. Entonces, sin embargo, el respeto y mi admiración para ustedes. Porque el silencio. Silencio. Grabando. Eso. No, eso fue para mí. El espacito ese. O sea, Sí, eso. sí, Lo ahí. demás, sí. Yo me veo, ¿qué es? ¿Qué hago? Sí, es ridículo, además. Pero qué cosa, ¿no? Pero eso, me agradezco tanto, pero pasé por el cine. Aunque Ay, sea qué 2 bueno minutos. no, pero está genial ese cuento. Eso No, aquello, yo no sé qué cosa fue Ay, hijo, aquello. qué tremendo, porque oye, por lo general uno se prepara un poquito, no se te mandan a pasar por atrás. Viene la mujer y me dice, te voy a besar. Y de momento así como que, Mi madre. qué experiencia. Quiero llegar a la parte en que te vas, en que me estás hablando de toda esta experiencia tan bonita que hemos conversado y te vas. Te vas sabiendo
que tienes que empezar en otro lugar, Sí. tienes que abrirte paso en otro lugar. Sí, sí. ¿Cómo llevaste ese proceso Mira, después de... artístico y personal? Ya estando en Rusia, estos 10 meses, ¿no? Ujú. Empecé a hacer otras cosas allí, o sea, empecé a producir allí, grabando en estudio. El empresario que nos llevó me decía, me hace falta grabar estas cosas. Llego a Cuba, la situación estaba extremadamente complicada ya para las orquestas. Ya estaba muy mala, pero ahora está peor todavía, pero bueno, estaba muy mal. Hacer giras nacionales era un problema, todo era un problema. El disco Tierra Santa que se había hecho con la disquera nacional, con la Gren, que tenía un contrato de 3, me dijeron, no podemos seguir el contrato. Empezaron Mm. y de repente se me da un contrato para Canadá, 5 conciertos, y trabajar como productor en unos estudios, en los Headroom Studios en Canadá. Hago mis conciertos, el contrato como productor empezó a estirarse, y empezó a estirarse, y pasan los meses, y ya, sucedió. Ya. ¿Tuviste algún conflicto creativo en que empiezas a tener más relevancia como productor en ese momento de tu vida, Imagínate más que como cantante? por ejemplo, en un momento que te das cuenta que toda la carrera, yo en ese momento, cuando llegué acá a Toronto, en el 2006, Mm. yo había grabado 20 discos como cantante, entre los de Alberto, los míos, como invitados, que se eran como 15, una cosa así. Y te das cuenta que todo eso no le importa a nadie y que significa, sí, tú te grabaste mucho. Y que mucha gente no sabe ni quién es Benny Moré, porque no lo tienen que conocer tampoco. Porque No. o sea, hay alguna gente que tiene nociones de Cuba muy extrañas y te das cuenta que tienes prácticamente que empezar de cero. Claro, eso te sirve. Yo hice esto, yo hice esto, y y te respetan, ¿no? Pero sí empezó un conflicto un poco. Empecé a trabajar en todos los festivales. O sea, pasan muchas cosas en Canadá, en Toronto también. Y siempre participé con bandas y cosas, pero tuve que empezar a abrirme artísticamente. Empecé a participar mucho con jazzistas, en grupos de jazz, en grupos en formato más pequeño, pop, rock, funk. A veces cantaba todo el tiempo en inglés. No es nada de español, porque no quieren. En la ciudad donde yo vivo, en Toronto, que vivo hace 17 años ahí viven personas de más de 40 países. Entonces, cada cual tiene sus festivales, sus cosas, y mucha gente no quiere salsa, no le interesa eso. Pero hay gente que sí. Entonces, gracias a Dios, a todos los poderes y a la galaxia, yo entré por otros lados. Empecé, gracias al final al dominio del idioma, poder entrar, y a los años en Londres, todo en la vida es un libreto, que ya está firmado y todo. Ya la película se hizo, estamos en la parte de los créditos, ya estamos ahí. No hemos llegado, pero ya está. Todo lo que te pasa en la vida es para que al final te sirva. La educación británica, el llegar temprano, el ser justo, el no pasarse, tratar de esto, me ha servido mucho en Canadá. Más todas las partidas y Todas. las llegadas, Y las llegadas. desde tan niño. Sí. Fue desgarrante, sí. Yo de repente pasé de trabajar en plaza para 20,000 personas y eso, a trabajar en cómo se trabaja en el mundo entero. Públicos más pequeños, especializados, un festival de salsa donde es más grande, hace 6,000-7,000 personas, un poquitico más. Nos llaman World Music. Somos la música del mundo, World Music, categoría World, ¿no? O si no, Afro-Latin. No todo es Afro-Latin, ¿entiendes? Entonces, entonces la trova tradicional cubana, ¿qué cosa es? World Music. Entonces, bueno, al principio sí fue complicado. Pero bueno, uno se adapta a la ciudad y gracias a que yo lo había hecho ya en Cuba en varios discos, coproducción, producción, empecé a trabajar en los estudios, a producir cantantes chilenos, cantantes argentinos, uruguayos, de repente cantando sus canciones originales. Para mí fue una inyección también. Pues es que Toronto es un gran aeropuerto. Es como estar en personas de todos lados, ¿no? Llega todo el mundo y de repente te dicen, ¿cómo está, hermano? Y tú de repente hice muchos amigos, muchas cosas, pero el primer año fue muy fuerte. Y lógicamente después llegué el frío y ya
Drácula, Frankenstein caminando por la calle. No, a mí sí me coge frío, me parte Mucho mil pedazos frío. del corazón. No, sí, eso es muy duro. Yo soy muy del sol, del Sí, Caribe. ok. A mí el frío me baja todo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya un año pasa al otro y viene otra Mm. cosa. Y después fui contratado 4 años para trabajar en Japón, pero estando yo en Canadá. Estando en Canadá. Para trabajar para disqueras japonesas que habían hecho producciones en Toronto. Mm. Y así nace. Bueno, vamos para allá. Entonces, 4 meses allí, dale 2 meses para acá. Y así estuve 4 años. Eso fue interesante. Yo trabajé con orquestas de salsa completamente japoneses. ¿Ahí ya conocías a tu esposa? Todavía no había llegado el agua para mi sequía. No había llegado todavía. Estábamos todavía No, no, rodando mundo. eso cuando llego yo de todo lo de Japón, Ujú, que se acabó aquello. ujú. Entonces llega Elizabeth Gavia, bueno, Eli Gavill, que también es cantante, y autora, y es un todoterreno Eli. Canta muy lindo, tiene una voz muy paisajista, en fin. Se nota, ¿eh? ¿Y cómo hace? No, Elizabeth ahora mismo bajo la silla. Entonces sí, bueno, después lo de Japón llegó, se acabaron aquellos, se acabaron los contratos, no se dio más. Llego a Toronto y un día me invitan de una estación latina de ahí para una entrevista. Pero la muchacha que me tenía que hacer entrevista no tenía idea quién yo era, ese tipo de cosas, porque realmente... Y ella estaba trabajando como conductora de la radio ahí, Elisa. Y la muchacha le dice, oye, viene un cubano, por favor ayúdame, un artista cubano ahí. Y dice que no sé qué, que es cantante y eso, yo no conozco ese hombre. Y Elizabeth se queda para ayudar a la amiga de la claro. radio. Y de repente, bueno, toco la puerta de la emisora y me abre la puerta Elizabeth. Ya. Y yo vi a aquella mujer. Entonces yo dije, ¿pero por qué me hace esto, destino? Esto es todo para mí. Entonces fue una cosa tremenda, una brisa. ¡Wow! Y bueno, sí, ahí empezó, me hizo una entrevista y llevo 10 años entrevistándolo yo a ella. Ahora yo te voy a preguntar qué le entrevistas tú a ella, porque ella es psicóloga. Vaya. ¿Qué lenguaje es el que tienen ustedes a través de algo tan extraordinario como es la psicología, que yo en lo particular me gusta mucho? Te puedo decir. Hay un lenguaje más a fondo de parte de la licenciada en psicología En ocasiones para sí. gestionar tus emociones y gestionar todas las cosas que Sí, suceden. sí, no, claro que sí. Por ejemplo, vamos a dividir a José Luis y Rojita. Porque de verdad yo lo parto a Rojita a veces. Rojita soy yo. No, eso y está yo lo bien. cargo, ¿no? Y él va conmigo. Eso dice Leo también, que él tiene Exacto. a León y el del escenario, y sí, yo me doy Exacto. cuenta, sí. Rojita siempre está riendo, está contento siempre. Está la foto, lo digo. Todo está bueno, todo. Yo, con los años, quiero que los muros de mi casa estén altos para yo estar tranquilo componiendo. No, antes yo quería estar en la fiesta de Juanito, de la esquina. No, ya con los años. Entonces, Elizabeth es como un amanecer constante. Ella siempre está amaneciendo ahí. Y es completamente dulce, pacífica, es como una manta. Ella es dura también, es fuerte, es una mujer decidida, de carácter, que me gusta que sea así también, que sea decidida, que tome sus propias decisiones. Pero lo que realmente me une a ella de una manera profunda es que vuela junto a mí al lado de una melodía. Cuando fuera a los 3 meses, ella está ahí detrás de la cámara por ahí, a los 4 o 5 meses, ¿verdad? Que yo le dije, yo la escuché cantar así, dije, la muchacha canta muy bonito. Y le pregunto, ¿tú escribes algo? Y dice, sí, yo tengo unos poemas ahí. No, dámelo. Y le puse música 3. Pues nacieron 3 canciones. Bueno, porque tenemos casi 100. Entonces, yo a ella sí no la divido entre Eli Gavill y Elizabeth Gavia. Para mí ella es un todo. Es una bella persona, extremadamente educada y preparada, artista en su totalidad, que vino a abrirle la sombrilla en una playa antigua a un hombre que se sentó hace muchos años a coger sol. Se estaba quemando el hombre. Yo me estaba quemando. Se estaba rostizando el hombre al sol. Pero ahora mismo la gente dice, Rojita está viendo una película de esa. No, pero es que yo estaba sentado ahí hace rato en mi salsa eterna y en mi mundo de tumbadoras y carnavales y show y nocturnidades y grabaciones y bullas y ruidos en la cabeza, tú sabes. Y llega esta muchacha
con canciones cantautorales de estas que vuelan. Y de una manera me hizo regresar al grupo Oasis, me hizo regresar al trovador, Claro. a los que nos sentábamos en el piso de la casa de un creador con una guitarra con un hueco. No había nada que tomar y tomábamos agua. Y entonces yo extrañaba ese. Elizabeth trajo eso. Entonces, pues, ya con los años sí, bueno, hicimos fuerte la relación artística porque, bueno, nosotros estamos casados, no sé, como desde el siglo pasado, una cosa así. Sí, ¿verdad? Entonces, ya sí, bueno, nació la agencia Roga Productions Music and Art, que trabajamos de todo, o sea, festivales, creaciones de eventos, lanzamientos de discos, exposiciones y, por supuesto, el trabajo de la música. Trabajo en estudio, escribiendo canciones para otros artistas, que hemos hecho varios, discografía, la de ella, la mía, la de otros artistas, y entonces nos mantiene trabajando en lo que es el proceso el completo de producción, de la creación de la canción hasta la entrega del máster, todo lo que viene en medio. Incluso a veces nos metemos también en la carátula, en la imagen. Pero en eso ya llevamos muchos años, varios años ya, y es muy difícil que no me encuentre con ella, de cierta manera, diariamente. O sea, hay mucha gente que vive juntos y vive completamente separados. Totalmente, sí. Y que tú dices, no, yo estoy aquí, tú estás aquí, pero no me respires, pero no, estás respirando muy fuerte. Ese tipo, no es así. Incluso hasta los propios defectos que se pudieran tener, si se ven desde, tú sabes, desde la vidriera de la tolerancia y el entendimiento, se ven bonitos los defectos también. Hasta los defectos son lindos. Son lindos porque los defectos son míos, son de otras personas. Exacto. Son únicos también los defectos, ¿verdad? No, Son lindos. es lo que te hace peculiar. Rojita, tú tomas mucho Coca-Cola cero. ¡Qué rico! Es mi defecto. Tú sabes que me estás hablando y yo te estoy escuchando. Yo soy también medio romántica así pensando y creo que, como decías, que todo es un guión perfecto. Todo. Y me estás hablando de tu esposa, me estás hablando del viaje que estás haciendo en este instante Sí. como productor, creador Sí, sí. de carreras, Sí, sí, también sí. del apoyo de ustedes. Y es un poco todo este viaje que me has contado Sí, sí. a través de la música, La música. como cantante de un género, de otro. otro, este instante donde te tienes que reinventar, el desarraigo, Claramente. vete a tal lugar, regresa, empieza, reinvéntate. Y te escucho y me deja pensando, y cada vez que yo pues ya llego y he recorrido un poco con el artista, siempre le pregunto para dejar al público y para quedarme a mí con una enseñanza. Si tuvieras que analizar el viaje que has hecho de tu vida hasta el día de hoy, Sí. porque queda mucho viaje, Sí, sí. ¿con qué te quedarías de aprendizaje de este viaje que has hecho? Ah. ¿Y qué desechas de este viaje? Buena pregunta. Mira, me quedo con el amor del público, el aplauso de la gente. No te puedes imaginar el amor del pueblo de Cuba y de los cubanos, donde quiera que estén. Eso no tiene, vaya, que no hay comparación. El aplauso del público. El saber que después de tanto tiempo y tantos años, que ya son 40 años de carrera, sigan personas por ahí escuchando mi música, eso es lo más grande. Me quedo con el amor de la gente. El amor, la pasión, el cada mensaje, cada afecto que me dejan. Me quedo con eso. Las etapas son etapas, Julia. No te podría decir que esta etapa fue mejor que la otra, o que la otra fue mejor que esta. Peterson fue grande, pero grande fue mi paso por la trova tradicional. Por favor, yo aprendí trova con alumnos de Cindo Garay, que habían sido alumnos de él. O sea, para mí, imagínate, después el Oasis, después de Alberto, después mi banda, después mi atrevimiento como conductor de la televisión, o sea, y ahora como productor. De todo eso, yo me quedo con el amor de la gente. Sí, el amor de la gente. La gente todavía me para y me dice cosas. ¿Me puedo tirar una foto contigo, Rojita? Claro que te puedo tirar una foto. Si quieres te doy la comida, te cargo y te voy hasta el carro. Porque es que en ese momento
uno se da cuenta que lo que se hizo, cualquier cosa que se haya hecho, quedó. Quedó de verdad. No fue mentira. También a nosotros, porque ella es mucho más jovencita que yo, por favor. Pero las generaciones de nosotros éramos reales, éramos de verdad. No existían los autotune, ni los artistas de mentira, ni la gente falsa, ni la falsa fama. Había que estudiar y prepararse, había que ser bueno. No necesariamente bueno o que gustarle a todo el mundo, pero preparado estaba todo el mundo. A la gente le podía gustar un cantante o no le podía gustar el otro, eso es normal. Pero preparación había que tener. Porque no había ni... Bueno, es que no existía ni el más remoto chance de entrar en una orquesta sin tener cierta preparación. Por lo menos. Talento había que tener. Que desgraciadamente son cosas que no están pasando ahora. Entonces, me quedo con eso, el amor de la gente, del público cubano, donde quiera que esté, el público latino, todas las personas amantes del son cubano, de la trova cubana, derivado en salsa, derivado en timba, o como se le llame, la música cubana. Muchísimas gracias por seguirme, por seguirnos, a todos los de mi generación, incluyendo a la generación que vino después de la de nosotros, como Leoni Torres. Vuelvo a él. Y yo te decía, mi generación, yo sé porque he hablado con varios de ellos, están muy orgullosos de lo que ha hecho Leoni. Lo ha hecho bien y lo sigue haciendo bien, así que felicidades. Y muchos como él de su generación, que aprendieron un poco de nosotros, que habíamos aprendido muchísimo de los Chuchos Valdés, Sí. de los Alberto. Tú me mencionabas a Iraquere, por favor, cosa más grande esa. Entonces, me quedo con eso, Yuli, con el amor de la gente. Eso siempre lo voy a tener. Los aplausos, la gente que sigue en mi carrera, que la han seguido a través de tantos años. Y también te digo una cosa, todo tiene un stop, todo tiene un momento de hasta aquí. A mí no me ha llegado todavía. Creo que puedo hacer muchas cosas todavía en términos de canto. Hay muchos discos que pienso que puedo llegar a grabar yo solo o yo como invitado de otros proyectos o en colaboraciones con otros cantantes. Muy pronto sale un dúo, como ahora que sale un tema que se llama A mí me dicen Cuba, con otro gran cantante. Es una sorpresa. Viene pronto, ya está grabado todo. Además está en masterización y mezcla. Recientemente estoy coproduciendo temas para Lucy Grau, la excelentísima cantante cubana, americana, y las producciones de Roa. Ahora, como compositor y productor de nuevas figuras, por ahí va el camino, por ahí va la cosa. Otra cosa, yo soy de la vieja escuela. No doblo mi bandera frente a la mediocridad artística. Me quedo con la mía. Yo soy un vikingo viejo. No soy viejo, pero soy vikingo. Soy un vikingo. Y sigo defendiendo la música autóctona y real. No estoy en contra de la modernidad ni de las cosas que están sonando. Felicidades para todos estos muchachos. Por favor, que les vaya muy bien. Pero como ya dije, no es mi piscina, no es mi balcón, no represento eso. Yo represento la música cubana, la de verdad, la orquestal, la buena, y no necesariamente tiene que ser la mía la buena, no. Represento, que se entienda lo que estoy hablando. Sí. Represento esa etapa. Y esa etapa, hay grupos así girando el mundo entero. Hay muchos conciertos, muchas giras a nivel mundial que se siguen haciendo. Sí. Con buena música de Cuba. Así es. Defendiendo. Muchísimas gracias, Rogelio. Gracias a ti, por favor. Estoy súper feliz de Muchas haber gracias. tenido este momento contigo. De poder, ay sí, esto ha sido un viaje. Yo estoy muy contenta y estoy muy agradecida que hayas accedido a estar aquí. El agradecimiento es todo mío. Te felicito. Tremendo programa. Gracias. Lo dije, está muy bueno. Tu propuesta tiene nivel, tiene gran gala. Ay, muchas gracias. Es una de las cosas que se ha perdido, desgraciadamente, y gracias a proyectos como este, no, está viva. ¿Está viva? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Tienes las puertas abiertas. Esperamos más música, esperamos más todo, porque este viaje continúa. Esto Claro no se que sí. acaba hasta que se acaba. Oye, me gusta la escenografía, está muy ¿Te buena. gusta? Eso Esa le está hicimos bueno. Leandro y yo. Esa después voy a hacer un cuento de eso en ¿Sí, estos no? días. Muchísimas gracias. Nosotros nos estamos viendo en otro capítulo. Este podcast llega a ustedes gracias a Golden Cosmetic Center, La Cubana Pharmacy y L&C Professional Medical Center.